Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les damos la bienvenida desde San José, California, en esta hermosa congregación que se ha dado cita en esta hora para nuestro tema final de esta hermosa serie. Hemos compartido toda una semana juntos y hoy hemos llegado a la última noche. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Para ti que nos acompañas a través de la pantalla, bienvenido también, y que las bendiciones del Señor te alcancen donde quiera que estés. Únete a nosotros al orar pidiendo la dirección del Señor. Los que puedan, me acompañan de rodillas. Los demás pueden inclinar su rostro donde están. Amantísimo Padre y Dios, una vez más glorificamos tu nombre, porque tú eres digno de toda alabanza y gloria. Estamos reunidos como hijos tuyos para pedirte la dirección de tu Espíritu Santo. Que tú cumplas tu promesa de hablarnos a través de tu santo libro. Sabemos que es palabra tuya, Señor, y te pedimos que nos des un corazón receptivo y un espíritu dispuesto a hacer tu voluntad. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Hay muchas necesidades en nuestro medio. Hay muchos que han venido en esta noche, Señor, con problemas, con pesos sobre su corazón, alguna dificultad. Hay alguien aquí, Señor, que tiene un ser querido en la cárcel. Extiende tu mano y tráeles paz y seguridad a su corazón. Hay alguien aquí, Señor, que tiene un familiar enfermo. Es más, Señor, hay alguien aquí en esta noche que está enfermo. Pon tu mano sanadora sobre esa persona y restaura su salud para gloria y honra de tu nombre. Hay aquí personas que están cansadas de luchar, Señor, con tantos problemas, con tantas dificultades para los cuales no encuentran solución. Para ti no hay nada imposible. Te suplico en el nombre de Jesús que levantes toda carga. Te suplico en el nombre de Cristo que puedas manifestarte en nuestra vida. Y que al salir de aquí podamos decir, qué bueno fue venir a escuchar la palabra de Dios. Me hizo bien. Gracias, Señor, por tu mensaje. Todos estos favores te los pedimos sin merecerlos, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Nuestro tema en esta hora lleva por título La última noche de Babilonia. La palabra de Dios utiliza el término Babilonia para referirse a un sistema religioso. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y en el versículo 8, el mensaje del segundo ángel declara: ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Y este es un simbolismo tomado del Antiguo Testamento, de la caída literal de Babilonia. Por eso el tema de hoy lleva por título La caída de Babilonia, la última noche de Babilonia. Aquí dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, el gran imperio, levantado desde la época de la Torre de Babel, por Nimrod, el bisnieto de Noé, que fue el primero que se rebeló contra el Dios del cielo. Su nombre, Nimrod,
significa rebelde. Y Nimrod fue el primer rebelde contra el Dios del cielo. En la Biblia encontramos la historia de los últimos reyes de Babilonia. Desde Nabucodonosor en adelante hasta el último rey de Babilonia que se llama Belsasar. Ahora Dios mandó a dar un mensaje a Babilonia a través de sus siervos. A veces nosotros no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. Y saben, Daniel y sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, sufrieron mucho al ser separados de su familia, de sus padres, al ser arrancados de su tierra y a ser llevados a tierra enemiga. Fueron tomados como prisioneros de guerra, fueron deportados a una nación de la cual no conocían sus costumbres ni su idioma, nación enemiga. Pero Dios los colocó en el mismo palacio real, para que allí fuesen testimonio del poder de Dios. Por varios años el profeta Daniel fue testigo y testigo para Dios en la nación más poderosa y más rica de aquel entonces. Vivía en la misma corte real y su testimonio se dejó oír en el palacio real. Nadie quedó sin escuchar el testimonio de Dios. Pero ahora nos vamos a trasladar a esa última noche de Babilonia, que es un símbolo de la caída de Babilonia final. Y vamos a hacer una aplicación para nuestros días también de la última noche de Babilonia. Busquen en sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Daniel capítulo 5. De aquí está tomado el simbolismo de la caída de Babilonia. Babilonia parecía ser una ciudad inexpugnable. Estaba cercada por un muro que era posiblemente el muro más grande que jamás se haya construido en la antigüedad. Dicen que era tan grande, no en extensión, pero sí en grosor, como la famosa muralla china. Se podía hacer carreras de carros tirados a caballo encima del muro de Babilonia dándole la vuelta alrededor, porque estaba toda cercada y podían correr 8 carros de a caballo, carros tirados por caballos, por 2 o 4 caballos, uno al lado de otro arriba del muro. Ese era el tamaño que tenía, más de 50 metros de ancho. Parecía una ciudad inexpugnable. La habían fortalecido de tal manera que estaban tan seguros los que vivían adentro que nadie podría entrar. La ciudad se abastecía a sí misma. Tenía los famosos graneros del rey. Los graneros del rey tenían suficiente comida para alimentar a más de un año a toda la ciudad de Babilonia. Si la cercaban y la sitiaban, no se preocupaban porque había suficiente comida en la ciudad para un año entero para todos los habitantes de Babilonia. También tenía suministro de agua. El río Éufrates corría por el centro de la ciudad. Pasaba debajo de los muros. El muro que cercaba la ciudad tenía una abertura en la parte de abajo. Esa abertura, por donde pasaba el río, tenía una compuerta que se bajaba hasta el ras del agua. Cuando el agua subía y el agua comenzaba a chocar contra la compuerta de hierro, la levantaban con cadenas y le iban subiendo el nivel. Y cuando querían protegerse para que ningún barco pudiese entrar, le bajaban hasta que el agua tocaba en la compuerta de hierro. Era imposible entrar, pero aún adentro había muros a ambos lados del río. No eran tan grandes como las murallas de adentro, pero estaban custodiadas. Cuando llegaban los enemigos desde arriba del muro, que era muy alto, podían echarle piedras, aceite caliente, agua caliente, y en aquella época no existía la pólvora,
lo único que usaban eran piedras o catapultas o flechas o lanzas, se peleaba de cuerpo en cuerpo y la gente que vivía dentro de Babilonia se sentía completamente segura. Se había escuchado los rumores de que los persas, los medos y persas, se estaban acercando. Habían tomado varias de las otras ciudades alrededor, pero Babilonia se sentía segura. Es más, los ejércitos de los medos y los persas, que eran guerreros muy entrenados, habían llegado ya a sitiar la ciudad de Babilonia. A lo lejos se veía el campamento de los medos y persas. Venían bajo el comando de un general muy famoso, uno de los generales más famosos en la historia. Posiblemente podríamos mencionar 4 o 5 de los generales más famosos en toda la historia. Uno de ellos fue Alejandro Magno, el otro fue Napoleón y el otro fue Ciro. Ciro, el general de los medos y los persas, era un estadista y un hombre muy inteligente. Sin embargo, la gente que vivía en Babilonia no tenía miedo porque se sentía segura. Muchos habían tratado de violarla, tratando de tomarla y había sido imposible porque estaba sumamente custodiada. Ese día, aunque afuera de la ciudad estaba el campamento enemigo de los medos y persas, el rey de Babilonia decidió dar un banquete y tener una fiesta. Querían celebrar el hecho de que no podían los medos y los persas contra ellos. Dice en el versículo 1 de Daniel capítulo 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Los príncipes eran los representantes de las distintas naciones que habían sido subyugadas por los babilonios. En el capítulo 3 del libro de Daniel se cuenta la historia de cómo Nabucodonosor había mandado hacer una estatua de oro y mandó a llamar a todos los príncipes para que adoraran la estatua de oro. En este caso, aunque la Biblia no nos dice, el rey de Babilonia mandaba citar a todos sus príncipes 3 veces al año para reuniones diplomáticas, para reuniones de la nación, a los gobernantes. Él les pagaba todos sus gastos, los traía y los hospedaba en el palacio real, los atendía como reyes, aunque se les llamaba príncipes porque el rey de Babilonia era quien gobernaba. Y allí hacían los planes para seguir adelante con el gobierno de Babilonia y mantenerlos sujetos al rey de Babilonia. Posiblemente esta era una de esas ocasiones cuando los príncipes habían venido a la ciudad de Babilonia. El rey se desvivió en hacer el mejor de los banquetes, quería honrar a sus príncipes, quería darles seguridad de que Babilonia no caería, ni aun con la amenaza inminente de los medos y de los persas. Delante de sus príncipes, más de 1000. Imagínense qué fiesta, porque el príncipe no viene solo. El príncipe viene con sus acompañantes. Los príncipes, que eran representantes de las distintas provincias de Babilonia, venían acompañados de su cortejo, de su esposa o esposas, de sus concubinas, de sus pajes, de sus ayudantes. No viajaban solos, siempre había una caravana que acompañaba a los príncipes. Así que si había más de 1000 príncipes, imagínense cómo era de grande esta fiesta. Estamos hablando de miles de personas en un banquete, en el banquete real del palacio del rey de Babilonia. Ese palacio era tan grande que hasta el día de hoy no se ha construido un palacio tan grande como ese. Imagínense dar de comer en un comedor a más de 5000 personas. Algo grandioso. Pero el rey quería lucirse. Dice el versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya
ya tomado, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. No había suficientes vasos para todos los concurrentes, pero a lo menos los principales, los grandes, la gente más importante del reino, con sus mujeres y sus concubinas, junto con el rey Belsasar, iban a usar los vasos sagrados del templo de Jehová para beber vino. Aquí dice que Nabucodonosor, su padre, había traído estos vasos a Babilonia. Eso fue en la deportación, cuando él tomó prisioneros, cautivos a los jóvenes hebreos. Había traído mucha gente, mucho pueblo de Babilonia. Y si ustedes van al capítulo 1 de Daniel, dice en el versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El rey Nabucodonosor había invadido Jerusalén, había entrado en el templo sagrado de Jehová, había tomado el oro que encontró, y todo en el templo era de oro. Había tomado los vasos de oro, de plata, los utensilios que se usaban para el culto sagrado de Jehová en el templo que había levantado el rey Salomón, un templo glorioso. Se lo consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Había tanto oro que todo relucía, desde los vasos que se utilizaban, los potes para recoger la sangre en los sacrificios, y todo lo que se utilizaba en el templo era de oro o de plata. Y esto fue llevado por Nabucodonosor a la tierra de Sinar, que es Babilonia, y dice que colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué representa eso? Cuando un rey pagano vencía a otra nación, decían que los dioses de esa nación eran más poderosos que los dioses vencidos. Y se llevaban las imágenes, casi siempre las imágenes de los dioses de las naciones, eran de oro, eran de plata, eran de metales preciosos. Se llevaban esos tesoros y los ponían en el templo del Dios de la nación conquistadora. Esos dioses se ponían a los pies del Dios conquistador, como para decir: nuestro Dios es más poderoso que los demás dioses, porque nuestro Dios nos dio la victoria, todos los demás son vasallos. Y de esa manera se exaltaba al Dios de la nación vencedora. En las otras naciones traían sus dioses y los ponían, pero cuando Nabucodonosor entró en el templo de Jerusalén, el templo del pueblo escogido, no encontró un Dios dentro del templo. Todas las naciones tenían templos para sus dioses. El dios Moloc, el dios Baal, la diosa Astarte. Cada nación tenía su dios. Pero Nabucodonosor se sorprendió porque al entrar en la casa de Jehová no encontró figura de Dios alguno. Encontró el lugar santísimo, que era el lugar donde se guardaban los dioses en todos los templos paganos. Lo encontró vacío, no había nada. Ahora nosotros sabemos que dentro del lugar santísimo, ¿qué había? El arca del pacto.
Pero Dios había dado instrucciones a Jeremías cuando el rey Nabucodonosor había venido en su conquista. Antes de que llegara Nabucodonosor, Dios le dio instrucciones al profeta Jeremías de esconder el arca del pacto. Ese arca que estaba hecha de oro. Ahora, quiero que entiendan, ese no era el Dios de Israel. El Dios de Israel no es de oro ni de plata, no es de material humano. El Dios de Israel es el eterno, que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ese Dios no es hecho de material humano. La presencia de Dios se manifestaba en medio de los querubines de oro del arca del pacto, y era una luz que se llamaba la Shekinah, la luz de la presencia de Dios. El Dios eterno no era un Dios de material humano, ni de oro, ni de plata, ni de piedra, ni de bronce, ni de madera. Era el Dios eterno, el invisible, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Por eso nunca hubieran encontrado la imagen de un Dios en el templo del Dios verdadero, porque el Dios verdadero no está hecho de carne, no está hecho de madera, ni de oro, ni de plata. Es el Dios eterno, que es espíritu. Y dice la Escritura que así como Dios es espíritu, Él quiere que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. El arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos, fue retirada por Jeremías. La hermana White confirma la historia del libro de los Macabeos. En el libro a los Macabeos, que es un libro histórico que se escribió en el periodo intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese libro de Macabeos está la historia de cómo el profeta Jeremías, junto con otras manos piadosas, escondieron el arca del pacto. La sacaron del templo en una noche. La cubrieron con un manto para no dejarla al descubierto, muy protegida, y salieron sigilosamente de noche. Fueron lejos de la ciudad de Jerusalén. Nadie sabe dónde la escondieron. En una cueva, en una montaña, dice el libro de Macabeos. Metieron el arca del pacto dentro de una montaña, dentro del corazón de la montaña de piedra, una cueva, una caverna. Y luego cubrieron la entrada de la caverna totalmente con piedras y la recubrieron otra vez con tierra para que no se viera en qué lugar estaba escondida. La mensajera del Señor confirma esta misma historia que está en el libro de los Macabeos y dice que fue Jeremías el que escondió el arca del pacto. Por 2 razones. En primer lugar, porque si hubiera entrado Nabucodonosor y hubiera visto el arca del pacto, hubiera pensado que ese era el Dios de Israel y se lo hubiera llevado al arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos a Babilonia. Y en segundo lugar, porque Dios tenía un propósito muy especial. Ojalá yo tuviera tiempo de explicarles esto, pero solo les voy a decir un poquito. Cuando venga la gran controversia final, cuando se promulgue la ley dominical y el día de reposo esté sobre el tapete, sea la discusión, cuando el pueblo que guarda los mandamientos de Dios sea perseguido en este tiempo final que ya está sobre nosotros y se avecina, cuando el mundo entero va a honrar el falso día de descanso, el domingo instituido por el hombre, y se van a dar leyes prohibitivas en todas partes de la tierra contra los que guardan los mandamientos de Dios, obligándolos a trabajar el sábado y obligándolos a guardar el domingo. Y ustedes saben que la primera ley dominical se va a dar ¿dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica, y luego el resto de los países van a seguir el ejemplo. Cuando eso suceda, y esto es algo fabuloso, hermanos, Dios va a permitir, porque está profetizado por la mensajera del Señor, Dios va a permitir que se descubra el arca del pacto, que salga a la luz,
Y cuando está la discusión sobre el verdadero día de descanso, va a ser un testimonio para todo el mundo. Cuando descubran ese arca del pacto y dentro de ella las tablas de la santa ley de Dios escritas con el dedo de Dios. Y el mundo entero va a ver allí el testimonio que lo que dicen estos perseguidos y estos rebeldes, que es el sábado, el día del Señor, lo van a ver escrito con el mismo dedo de Dios. Eso todavía está por adelante y se va a cumplir. Y ustedes y yo vamos a ser testigos de ese milagro, que Dios va a permitir que se encuentre el arca del pacto. Así que el arca del pacto no fue llevada a Babilonia. Pero como el rey Nabucodonosor no encontró que llevarse, porque no había Dios en el templo de Jehová, no es que no había Dios, Dios siempre estuvo en su templo, pero Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso no había una imagen, y como ya leímos esta semana, los que estuvieron viniendo cada noche, Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando yo descendí sobre el monte Sinaí y os promulgué mi ley, no visteis ninguna figura, solamente oísteis mi voz, pero no visteis figura. Por eso yo prohíbo que se haga una figura de mí. Y Dios prohibió hacer imágenes de él. Por eso el pueblo de Israel no tenía imágenes de su Dios. El rey Nabucodonosor se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios. Como no encontró un Dios, se llevó lo que encontró de oro. Se llevó los tazones, los vasos, las tenazas, todo lo que se usaba en el servicio del templo. Las bandejas de oro para los panes de la proposición. Se llevó posiblemente el incensario de oro. Pero aquí se menciona en el libro de Daniel, en el capítulo 5, que había llevado muchos vasos de oro y de plata. Y ahora Belsasar se le ocurre, borracho, dar a beber vino en los vasos sagrados, consagrados al Dios del cielo. ¡Qué error tan grande! Nabucodonosor los había puesto en el tesoro del templo de su Dios. En otras palabras, mi Dios, dijo Nabucodonosor, es más poderoso que el Dios de los israelitas, porque si el Dios de los israelitas hubiera sido más poderoso que el Dios Bel o Marduk, como se llamaba el Dios principal entre los babilonios, no hubiera permitido que los israelitas cayeran en mi mano. Por eso mi Dios es más poderoso que el Dios de los hebreos. Pero Daniel se encarga de decir que no fue el poder ni de Nabucodonosor ni del Dios de los babilonios el que entregó la ciudad de Jerusalén en su mano. Dice aquí, en el año tercero, Daniel 1:1, del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá. ¿Quién fue el que entregó al rey y a la ciudad de Jerusalén en manos de Nabucodonosor? ¿Quién fue? El Dios del cielo. No fue el Dios de los babilonios que les dio la victoria. Dios permitió que cayeran en las manos enemigas porque Dios se los había dicho en el libro de Deuteronomio que cuando se apartaban del camino de Dios, Él enviaría a sus enemigos y los llevarían cautivos, los llevarían prisioneros hasta que aprendieran a servir y a obedecer al Dios del cielo. Qué interesante. Ahora, Belsasar saca los vasos de oro. Sigan leyendo porque esto se pone más interesante. Versículo 3 de Daniel capítulo 5. En el versículo 2 ya leímos que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Fíjense, del templo, para que bebiesen en ellos el rey. Estos no eran los vasos del palacio del rey Joacim, eran los vasos del templo de Dios, de Jehová, para que bebiesen el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro
que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino. Y luego que estaban bebiendo vino en los vasos sagrados, alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. En esa orgía, en ese banquete que el rey Belsasar presentaba para todos sus príncipes, no solo trajeron los vasos sagrados de Jehová, porque con eso querían mostrar su desafío al Dios del cielo. Muy bien sabía Belsasar que esos vasos eran sagrados del templo de Jehová. Él lo sabía muy bien y sabía mucho más, como vamos a ver en un momento. Pero era un desafío abierto al Dios del cielo. Y ustedes van a ver que esto que estoy diciendo lo voy a demostrar en un momento, lo que pasó en la última noche de Babilonia. Un desafío abierto al Dios del cielo, el que mora en el templo celestial. Y no solamente eso, dice que alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Se postraron ante las imágenes, los dioses de Babilonia, los alabaron, les dieron gloria y dijeron: ustedes, nuestros dioses, nos dieron toda esta victoria, todo este triunfo que tenemos y una ciudad inexpugnable, se los debemos a los dioses de Babilonia. Y al tomar el vino en los vasos sagrados de Jehová, estaban diciendo: usamos lo sagrado del Dios de los judíos para emborracharnos. Ese Dios no tiene ningún valor, porque miren, nuestros dioses nos dieron la victoria. Ahí está el pueblo de Israel esclavo. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Por eso Daniel, cuando le ora a Dios, le dice: Dios mío, haz justicia. Tu ciudad está destruida. Eso está en el capítulo 9. Tu templo está en ruina. Y el pueblo que nos ha tomado cautivos se burla de nosotros, diciendo: ¿dónde está su Dios? Llegó la hora de que Dios iba a actuar. Su pueblo estaba siendo cautivo, y a pesar de que Dios permitió que fueran al cautiverio por su desobediencia, Dios había dicho a través del profeta Jeremías que iban a pasar 70 años en el cautiverio, pero después de eso Dios los iba a traer de vuelta a su tierra. Y la nación que los había castigado y los había tomado prisioneros, Dios la iba a castigar también. Ya el profeta Isaías había señalado 150 años antes del nacimiento de Ciro, lo había mencionado por nombre a Ciro. Si ustedes van al libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 45. Por cierto, el capítulo 44 es impresionante también, porque se llama Jehová es el único Dios verdadero, desde el versículo 1 hasta el 8, y luego desde el 9 en adelante habla de los dioses de Babilonia. Vamos a leer un poquito del 44, dice: ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Versículo 2 del capítulo 44. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová,
y el otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién lo proclamará lo venidero? ¿Quién declarará y pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién puede decir el futuro, dice Dios, como lo digo yo? No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ningún otro, dice el Señor. Yo soy tu Dios, yo de antemano te dije lo que iba a venir. No tengas miedo. Pero miren cómo sigue. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Lo más precioso de ellos para nada sirve. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién fundió una imagen que para nada aprovecha? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja con las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, semejante a hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Corta cedros, toma ciprés, encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también un horno, cuece panes, hace del sobrante un dios, lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quemó en el fuego, comparte del leño come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado y he visto el fuego. Y hace del sobrante, del pedazo de madera que le sobró, un dios. Un ídolo suyo, se postra delante de él y lo adora. Y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre consigo mismo. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto lo quemé en el fuego. Y sobre sus ascuas cocí el pan, hace carne y la comí. Haré del sobrante una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De cenizas alimenta, su corazón engañado lo desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Miren la insensatez de la idolatría, hermanos, hacerse un ídolo, hacerse una imagen y rezarle a la imagen y adorar la imagen y decir, ayúdame. ¿Cuántos millones de personas hoy en día siguen en esa insensatez y no entienden? Luego sigue diciendo, acuérdate de estas cosas, oh Jacob y Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y sigue hablando allí el Redentor, y le dice, yo soy tu Redentor, que te formó, yo Jehová, que hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra. Versículo 25, deshago las señales de los adivinos, enloquezco a los agoreros, hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que le dice a Jerusalén, serás habitada, y a sus ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas
reedificaré. Miren lo que está diciendo aquí. Dios le está diciendo a Jerusalén, confía en mí, que aunque estés destruida, te voy a reedificar. Voy a volver a levantar tus muros. Que dice a las profundidades, secaos, y a los ríos haré secar. Acuérdense de eso, no se olviden que ahora les voy a contar, porque esto es una profecía que el profeta Isaías dio 150 años antes de que naciera Ciro. Y miren lo que sigue, que le dice a Ciro, es mi pastor. Versículo 28, dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decirle a Jerusalén, serás edificada y al templo serás reconstruido. Oh, mis hermanos, el profeta Isaías, 150 años antes que naciera Ciro, lo menciona por nombre. ¿Cómo sabía el profeta Isaías que se iba a levantar un hombre con el nombre de Ciro? ¿Cómo sabía que ese Ciro iba a llegar a ser poderoso y que iba a decir a Jerusalén que la reconstruyan y al templo que sea reedificado? Todavía el templo no había sido destruido cuando esto se escribió. El profeta Isaías profetizó en el templo de Jehová y ustedes lo pueden leer. Pero más adelante vino Nabucodonosor y destruyó el templo y lo quemó. Llevó los utensilios a Babilonia. Y ahora Dios menciona por nombre a Ciro. Hermanos, esto es algo increíble. Solamente Dios lo pudo hacer. Mencionar por nombre a un hombre que ni había nacido. Faltaban 150 años para que naciera y lo mencionó por nombre. ¿Saben? Les voy a contar algo. Cuando los ejércitos de Ciro llegaron cerca de Babilonia, el profeta Daniel estaba dentro de Babilonia. Tenía un cargo muy importante en Babilonia. El rey Nabucodonosor lo había hecho tercero en el reino. Y todavía tenía un cargo muy importante, era respetado, aunque ya era anciano. Tenía 90 y pico de años el profeta Daniel. Pero cuando los ejércitos de Ciro estaban fuera y las puertas se habían cerrado, él pidió permiso para salir de la ciudad e ir al campamento de los enemigos. El rey le dijo que no. Pero él le suplicó y le dijo, yo tengo una obra muy especial de parte de Dios. Permíteme, porque tengo que cumplir un cometido de mi Dios. Y el rey Belsasar le dio permiso para salir de la ciudad con una pequeña comitiva, 3 o 4 hombres. Salieron solos. El rey le dijo, no respondo por tu vida. No podemos defenderte allá afuera. Dentro de la ciudad estás seguro, pero no te atrevas a ir fuera. Él le dijo, Dios me va a proteger. Y salió el viejito Daniel y llevaba debajo de su brazo un rollo. Muchos de ustedes no saben esta historia. Está en el libro Profetas y Reyes. Debajo de su brazo llevaba un libro, un rollo. Era el rollo del profeta Isaías. Ya estaba viejo. Él lo había traído desde Jerusalén antes de ser destruida. Y él había guardado ese rollo con mucho cuidado. También tenía el rollo del profeta Jeremías. Ustedes lo pueden leer en el libro de Daniel. Si van de vuelta al capítulo 9, dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él tenía el libro o el rollo del profeta Jeremías, tenía el libro o el rollo del profeta Isaías, y él salió con los rollos debajo del brazo. Sus acompañantes llevaban una bandera blanca, mostrando que venían en son de paz. Cuando los enemigos los vieron venir se asustaron, pero pensaron que sería una delegación del rey.
que venían a hablar. Cuando Daniel llegó, vieron que era un anciano, apenas si caminaba, y venía con 2 rollos debajo del brazo. Después de que lo revisaron los soldados, él les dijo: llévenme con vuestro general, llévenme con Ciro. Averiguaron y recibieron la orden de Ciro: déjenlos pasar. Entraron en el campamento enemigo, se metieron hasta el mismo centro del campamento donde estaba el general en su carpa. Y el general más poderoso de aquella época le dio audiencia al profeta de Jehová. Y él vino, y ahí en la carpa, porque estaban debajo de una tienda de campaña, una tienda donde estaban los soldados, estaba el general Ciro. Y el profeta Daniel comenzó a desenvolver el rollo. Y desenvolvió el rollo en el piso de la carpa del ejército de Ciro. Y buscó este pasaje que acabamos de leer. Y le mostró a Ciro que su nombre estaba mencionado en la palabra de Dios 150 años antes que él naciera. Ciro quedó tan impresionado de ver su nombre escrito en ese libro tan antiguo, y Daniel le explicó que ese libro lo había escrito el profeta Jeremías cuando ellos estaban en Jerusalén antes de la deportación. Y le dijo: lee el versículo que sigue en Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. El profeta Daniel le leyó eso a Ciro. Mira cómo te llama el Dios del cielo, su ungido, su escogido. Tú, Ciro, eres señalado por el Dios del cielo. Él dice que Él te va a usar para sujetar naciones delante de ti. Te va a abrir las puertas y nadie las va a poder cerrar. Yo iré delante de ti, dice el Señor Jehová, y te enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierros haré pedazo. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno hay más que yo, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Se imaginan la impresión que hizo esto en Ciro? Ver su nombre escrito en el rollo tantos años antes que él naciera, y ver que Dios lo había señalado y le aseguró el profeta Daniel: vas a tener éxito en conquistar a Babilonia. Y se sorprendió Ciro: si este hombre viene de Babilonia, ¿cómo me está diciendo que voy a tener éxito? Pero cuando lo vio escrito en la palabra de Dios, se quedó tremendamente impresionado. Daniel le explicó que su pueblo estaba cautivo en Babilonia, que ellos habían sido subyugados por el rey Nabucodonosor y toda su nación había sido llevada esclava. Y le dijo: Dios te ha escogido, porque aquí dice que por amor a mi siervo Israel, yo te he escogido, y tú vas a dar la orden de reedificar Jerusalén, y vas a dar la orden de reconstruir el templo de Jehová en Jerusalén, que está en ruinas. Todo esto impresionó al joven general, porque era joven todavía Ciro, tenía 30 y pico de años. Y cuando finalmente tomó la ciudad de Babilonia, una de las primeras cosas que hizo fue llamar a Daniel.
Y otra de las primeras cosas que hizo fue dar la orden de libertad a los judíos para que vuelvan a su tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Miren cómo Dios utiliza a los grandes hombres para hacer su voluntad. Pero volvamos a la historia. El rey Belsasar pensaba que nada de esto iba a suceder. Y estaba en medio del banquete y el festín. Vamos de vuelta a la historia de Daniel capítulo 5. Alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron 2 dedos de una mano de hombre. Aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ahora yo quiero que ustedes imaginen la escena, por favor. En medio de un banquete en un salón tan lujoso que le entraban más de 5,000 personas, en medio de orgía, ya casi medios borrachos por el vino. De pronto, al lado de la pared en la parte de alto, donde estaba el candelero, porque tenían luces, no había luz eléctrica, así que usaban candeleros para iluminarse. Exactamente en el lugar donde estaba el candelero, dice aquí, donde se podía ver bien, aparece una mano. A bloodless hand. Una mano no sangrienta, pero una mano desconectada del cuerpo. Los dedos de una mano. Y comienzan a escribir en la pared con letras que brillaban como si fueran de fuego. El rey palideció, versículo 6. ¿Ustedes se imaginan ver una mano escribiendo en la pared? El rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas. Hermanos, el rey Belsasar estaba haciendo así. Chocaban sus rodillas la una con la otra, dice, del miedo, del terror que le dio de ver esa mano escribiendo en la pared. Sus rodillas chocaban las unas contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Pero hermanos, el rey se espantó, y no era que estaba alucinando como ven los borrachos cosas cuando están borrachos. Todo el mundo vio la mano. El festín se paró. La música, el baile, las risas, las carcajadas se esfumaron. Y toda la gente estaba clavada con los ojos en la pared. ¿Saben que en la excavación de Babilonia encontraron que esto que dice la Biblia se comprobó en las ruinas de Babilonia? Encontraron en el palacio del rey que había una parte, se le llama encalada aquí en la Biblia, quiere decir que tenía yeso pintado con cal, eso quiere decir encalado. Había una cornisa en torno al techo del palacio, del comedor del palacio, hecho de yeso. En ese lugar blanco fue donde escribió la mano. Y cuando excavaron la ciudad de Babilonia, encontraron parte del encalado de la ciudad en las ruinas de Babilonia. Hasta el día de hoy quedan las ruinas de ese lugar donde la mano escribió. Por supuesto, todos los sabios del rey, magos, caldeos y adivinos, no pudieron leer la escritura ni mostrarle al rey su interpretación. El rey Belsasar, versículo 9, se turbó en sobremanera y palideció. Sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de los príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, para siempre vive.
no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. A quien el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Y este hombre se llama Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Se llama igual que tú, tu tocayo. Llame pues ahora el rey a Daniel, y él te dará la interpretación. Esta reina madre no era la esposa de Belsasar. Era la madre de Belsasar, la reina. Si ustedes notaron, cuando el rey Belsasar dijo, el que me dé la interpretación, el mago o el sabio que me sepa dar lo que dice allí, le voy a poner un collar de oro en su cuello y lo voy a hacer tercero en el reino. ¿Por qué no dijo segundo en el reino? Solo les voy a contar un pedacito de algo. Esto es algo muy interesante. Y viene a comprobar que la Biblia es cierta y es la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que en las historias seculares del mundo, el último rey de Babilonia no se llama Belsasar? Si usted lee cualquier historia de los reinados antiguos, va a descubrir que el último rey de Babilonia se llamaba Nabonido. La historia de Egipto menciona a todos los reyes de Babilonia y el último rey de Babilonia se llama Nabonido. La historia de los persas menciona a los reyes de Babilonia. Herodoto, el famoso historiador persa, menciona al último rey de Babilonia, a Nabonido. La historia romana da a todos los reyes de Babilonia y el último rey de Babilonia se llama Nabonido. Belsasar no está mencionado en ninguna historia. Los que atacan la Biblia han usado esto para demostrar que la Biblia no está en lo correcto, porque dice que el último rey de Babilonia, que estaba reinando en Babilonia cuando cayó la ciudad, porque según vamos a ver, esa misma noche cayó Babilonia, es Belsasar según la Biblia. Pero la historia secular no menciona a Belsasar. Como el libro de Daniel trae profecías tan impresionantes, que menciona la historia completa de la humanidad. Ustedes saben, Daniel 2, ¿verdad? La estatua de distintos metales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división del Imperio Romano. Toda la historia del mundo se la reveló Dios a Nabucodonosor. Los que no creen en la inspiración de la Biblia dicen, eso es imposible. ¿Cómo van a dar la historia completa del mundo en la época de Babilonia, si todavía no habían venido los otros reinos? En el capítulo 7 de Daniel se menciona más detalles de la historia, y en el capítulo 8 hasta se menciona por nombre Medo-Persia y Grecia, los próximos imperios que habían de reinar. Los críticos de la Biblia dicen, no, la Biblia eso no lo escribió Daniel. Daniel vivió en tiempos del rey Nabucodonosor, vivió en tiempos de los babilonios. Eso lo escribió alguien que se hizo llamar Daniel muchos siglos después, cuando ya esas cosas habían sucedido. ¿Cómo van a escribirlo de antemano? ¿Quién va a saber el futuro? ¿Y hasta por nombre? No. Eso alguien lo escribió e hizo como que era Daniel, pero ya esas cosas habían sucedido. Eso es lo que los críticos de la Biblia han dicho, se llaman alta crítica. Dicen que el libro de Daniel se escribió en la época de los griegos, en el periodo intertestamentario. Y si usted lee la mayoría de los comentarios de la alta crítica, dicen que el libro de Daniel no se escribió cuando dice haber sido escrito. ¿Por qué les cuento esto? Voy rapidito porque el tiempo se me está yendo. No quieren reconocer la inspiración de la palabra de Dios y buscan cualquier excusa para decir que la Biblia es una farsa.
Pero ahora escuchen. Cuando se excavaron las ruinas de Babilonia, en el año 1932, la famosa arqueóloga Catherine Carter encontró el archivo de los reyes de Babilonia. Y yo no tengo tiempo de darle los detalles, pero los babilonios no usaban libros para escribir. Usaban un método que se conoce como escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme eran tablillas de arcilla. Las hacían de barro, las achataban hasta que parecían como una tableta, delgadita, y cuando todavía lo dejaban orear al barro, secarse un poco, y cuando todavía estaba blando, no duro, entonces usaban como cuñitas para dibujar las letras, como que fueran sellitos que iban imprimiendo en el barro. Claro, con el tiempo, pues el barro se desintegra, pero cuando se endurece se puede usar para leer. Solo que no le caiga agua, porque se vuelve a ablandar. No era permanente, pero los guardaban. Como en Babilonia es muy seco, es como un desierto, Babilonia, pues ahí se aguantaban estas escrituras. Pero miren, la ciudad de Babilonia fue quemada por un incendio y existía la famosa biblioteca de Asurbanipal, que era una de las bibliotecas más antiguas en la antigüedad, una de las más completas. Tenían obras de todas partes de la tierra. Y ahí el rey de Babilonia había coleccionado esos libros, pero no se crean que era una biblioteca como nosotros. Nosotros podemos poner 66 libros en un solo libro, ¿verdad? Pero si usted escribe en hojas de barro gruesas, para tener un libro tenía que tener un montón, porque una hoja tras otra le ocupaba un espacio larguísimo. Esa biblioteca tenía kilómetros de largo. Estaba en la parte de adentro de los muros. Usaban como pared los muros, y ahí en los muros tenían escaparates, o sea, armarios, donde guardaban las tablillas cuneiformes. Por kilómetros en los muros de adentro de la ciudad de Babilonia estaba la famosa biblioteca de Asurbanipal. Cuando excavaron la ciudad, encontraron las tablillas, pero miren, maravilla de maravilla, el fuego todo lo destruye, pero si es barro, el fuego lo cose. Y como las tablillas se cocieron con el barro, quedaron permanentes, son como arcilla y se pueden leer hasta el día de hoy. Tuvieron que descifrar esa lectura. Pero ¿por qué les cuento todo esto? En esas tablillas encontraron los recibos de los reyes de Babilonia cuando compraban mercancía. Estaba todo guardado ahí en el archivo. Y encontraron más de 3,000 tabletas que mencionan a Belshar-Ashur. En la Biblia se le llama Belsasar. En idioma babilónico se dice Belshar-Ashur, Belsasar. ¿Quién era esta Belshar-Ashur? Oh, pues era el que firmaba los recibos en la corte del rey. Y decía rey Belshar-Ashur, pero ¿cómo si no está mencionado en la historia? Descubrieron en las tabletas que estaban escritas en cuneiforme que Belsasar era hijo de Nabonido. Nabonido era el rey de Babilonia, pero Nabonido estaba viejo y había puesto a reinar en Babilonia a su hijo Belsasar. Belsasar reinaba en Babilonia y como Nabonido sufría de los pulmones, se trasladó a una segunda capital al sur que era más cálido, la ciudad de Susa, y allá tenía su palacio, pero estaba viejo y dejó que su hijo fuera su corregente por 12 años. Reinaron juntos. Cuando la ciudad de Babilonia fue tomada, Nabonido estaba en Susa, no estaba en Babilonia. Y el que estaba reinando en Babilonia era Belsasar. Pero después de eso, Nabonido fue tomado y murió en manos de los persas.
Por eso la historia persa y la historia de todos los demás pueblos de la tierra decían que el último rey de Babilonia fue Nabonido. Y es cierto, porque todavía estaba vivo el rey padre, el rey oficial era Nabonido, no era Belsasar. Pero ¿qué nos demuestra esto? Que quien escribió la historia de la caída de Babilonia tuvo que haber estado allí. Porque si es cierto que hubieran escrito el libro de Daniel siglos más tarde, después de que pasaron los eventos, si hubieran basado en la historia que estaba escrita, que decía que el último rey de Babilonia fue Nabonido, y hubieran puesto que el que estaba la última noche de Babilonia era Nabonido, porque la historia no registró eso. Recién ahora se ha descubierto que el último rey de Babilonia sí era Nabonido, pero que Belsasar reinaba como su correinante o corregente en Babilonia. Quiere decir entonces que en lugar de demostrar que la Biblia estaba equivocada porque le llamaba Belsasar el rey que estaba en Babilonia cuando cayó la ciudad, al contrario de estar equivocada, viene a demostrar que el que escribió eso tiene que haber estado allí y que contó la verdad, porque eso fue exactamente como sucedió. Esto, en lugar de echar abajo la Biblia, vino a demostrar que la palabra de Dios es cierta y que se escribió cuando dice haber sido escrita. Ahora les termino la historia. Belsasar palideció. Y la reina madre, escuchen bien, porque estos detalles se sacaron de la historia de Babilonia. Qué interesante que Elena de White, mucho antes de que se hubiera descubierto la biblioteca de Babilonia, en su libro Profetas y Reyes le llama a la reina. Aquí en la Biblia dice que trajeron a la reina al lugar del banquete. Elena de White dice que era la reina madre. Ahora entienden por qué Belsasar le dijo: al que me lea la escritura lo voy a hacer tercero en el reino. No le podía ofrecer el segundo lugar porque él era el segundo lugar en el reino. ¿Están entendiendo ahora? El primer lugar en el reino era su padre, que estaba viejo y vivía en Susa, la segunda capital de Babilonia. Pero el segundo lugar lo ocupaba él como Belsasar, así que no le podía ofrecer el segundo lugar en el reino. Por eso dijo: le pondré un collar de oro en su cuello y será el tercero en el reino. Le estaba ofreciendo la posición más importante que él podía ofrecer. Elena de White dice que la que entró al salón del banquete era la reina madre. La historia lo confirma. La madre de Belsasar era hija de Nabucodonosor. Era esposa de Nabonido. Nabonido estaba en Susa, pero la reina madre, que estaba vieja también, estaba viviendo en Babilonia. Y ella entró al banquete y le dijo: ¿tú quieres que alguien te lea la escritura? Tráete a Daniel, a quien tu padre Nabucodonosor no era el padre de Belsasar, pero en el idioma hebreo y en el idioma babilónico no hay palabra para abuelo ni para bisabuelo. Simplemente se le llama Ab. Ab quiere decir padre, o Abba en arameo, padre. Tu padre, pero quiere decir tu ascendiente, o sea, puede ser tu padre, puede ser tu abuelo, puede ser tu bisabuelo, siempre se le llama padre porque no existe palabra para abuelo. Así que cuando ella le dijo Nabucodonosor, tu padre, le está diciendo tu abuelo realmente, tu abuelo. Ahora, sigan leyendo. Daniel fue traído al salón del banquete y ahora vamos a ver por qué cayó Babilonia. Daniel, versículo 13, fue traído delante del rey. Y el rey le dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre, refiriéndose a su abuelo, trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Yo he oído de ti, le dice Belsasar, que el espíritu de los dioses santos está en ti. Y ahora,
versículo 15. Fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyeran la escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora me lees esta escritura y me das su interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Y Daniel le respondió y le dijo delante del rey: mira, rey, tus dones sean para ti y dale tu recompensa a otro. Yo no quiero ni collar de oro, ni quiero tercera posición en el reino. Guárdate tus regalitos. Escuchen el valor de Daniel. Estaba viejo, pero estaba bien cuerdo. Dale tus regalos a otro. Yo sí te voy a leer la escritura y te voy a dar la interpretación. Pero antes de eso me vas a escuchar. Y le comienza a dar un sermoncito en presencia de todos los príncipes y en presencia de toda esa gente. Y la gente estaba pasmada escuchando lo que decía Daniel. Y le recuerda, versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, le dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quienes él quería mataba y a quienes él quería daba la vida. Engrandecía a quien él quería y a quien él quería humillaba. Ahora fíjense lo que le dijo. El Dios Altísimo le dio al rey Nabucodonosor, tu padre, el trono. Acuérdate, tu padre o tu abuelo no ganó el trono por su poderío ni por su fuerza militar. No llegó al trono porque era descendiente de un rey. Fue el Dios del cielo el que lo puso en ese lugar, acuérdate. Pero, aunque Dios lo engrandeció y lo hizo muy poderoso, versículo 20, cuando su corazón se ensorbeció, se llenó de orgullo, cuando su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y después fue despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la mente de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que a él le place. Acuérdate, Belsasar, de lo que te estoy diciendo. Esta historia tú la conoces muy bien de tu abuelo. Y hermanos, si yo tuviera tiempo les contaría la historia del abuelo de Belsasar, de Nabucodonosor. Muchos no saben su historia. Sorpréndanse nomás con lo que les voy a decir. Ese monarca tan soberbio, tan orgulloso, aquel que dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. La palabra gran Babilonia la dijo Nabucodonosor, de ahí viene y está usada en el libro de Apocalipsis, Babilonia la grande. Esa era la expresión de Nabucodonosor. Oh, todo esto tiene un significado tremendo para el tiempo del fin. Yo creo que ya no me va a dar tiempo en esta noche de explicarle todas las ramificaciones del tema que estamos viendo, que es impresionante. La gran Babilonia que yo edifiqué. Pero le dijo Daniel a Belsasar: mira, tu padre conoció al Dios del cielo. Pero cuando tu padre se ensorbeció y se llenó de orgullo, el Dios del cielo lo humilló. Ustedes se acuerdan la historia, ¿verdad? Está en el capítulo 4 del libro de Daniel. La locura de Nabucodonosor. Pero sorpréndanse de lo que les voy a decir. Mucha gente no sabe esto. ¿Saben ustedes que Nabucodonosor va a estar entre los redimidos?
¿Sabían ustedes eso? Que Nabucodonosor va a estar entre los salvados. Ese rey tan poderoso alcanzó la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Saben por qué? La historia de él es interesantísima. Si ustedes van siguiendo la historia, se van a dar cuenta cómo Dios trabajó en ese hombre. Primero era un hombre orgulloso y Dios le dio un sueño y le mostró lo que iba a venir. Y cuando el profeta Daniel, que era jovencito en aquella época, tenía tan solo 21 años de edad, cuando le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era un Dios poderoso. Ustedes pueden leer la historia. Al final de la historia dice: oh, el Dios tuyo te ha dado toda esta sabiduría. Es un Dios grande, un Dios que revela los misterios y da a conocer el futuro. ¿Qué Dios tan grande es el Dios de Daniel?, dijo. Pero nunca dijo mi Dios. Nabucodonosor era politeísta, tenía muchos dioses. Y entonces tuvo que reconocer que un Dios más, porque él tenía muchos dioses, pero ese Dios era especial. Por ahí comenzó la cosa. Comenzó primero reconociendo que había un Dios especial, que sabía el futuro. Pero luego el rey Nabucodonosor se ensorbeció y mandó a hacer una estatua toda de oro. ¿Se acuerdan? Está en el capítulo 3. Primero lo que les acabo de contar está en el 2. En el 3 está la estatua toda de oro. Ojalá yo tuviera tiempo de hablarles de eso. Es fascinante esta historia. Porque esa estatua toda de oro representaba, si ustedes se acuerdan, el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. La cabeza era de oro, los brazos y pechos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y luego venía una piedra que destruía la imagen y se hacía un gran monte que llenaba toda la tierra. Dios le reveló al rey Nabucodonosor el futuro de todas las naciones. La cabeza de oro representaba ¿a quién? A Babilonia. La plata, a Medo-Persia. El bronce, Grecia. Las piernas de hierro, a Roma. Y los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro, la división de las naciones de Europa. Toda la historia de la humanidad le reveló. Pero el rey Nabucodonosor se rebeló contra Dios y dijo: no me gusta el plan de Dios. Yo soy la cabeza de oro. Cuando Daniel le dijo: tú eres la cabeza de oro, se sintió todo pavonado. Mira nomás, yo soy la cabeza y soy de oro, lo mejor de que tiene esa imagen. Pero cuando Daniel le dijo: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, no le gustó nada. Y cuando le dijo: y va a venir un tercer reino de bronce, tampoco le gustó. Y luego dijo: del hierro. Y él dijo: no me gusta. Yo quiero que mi reino dure para siempre. Que mi reino perdure para siempre. Que no venga otro reino detrás del mío. Y por eso mandó a hacer la estatua toda de oro, representando que Babilonia iba a durar hasta los pies. La historia del mundo iba a ser Babilonia. Dios le enseñó una tremenda lección, porque Él mandó a todos que adoraran la imagen de Babilonia, porque era una imagen de Babilonia. Y dio una orden que el que no la adorara iba a ser echado en el horno de fuego. Dio un decreto de muerte contra todos los que no adoraran la imagen de Babilonia. Ahora escuchen bien, Nabucodonosor llegó a ser como una bestia. Lo acabamos de leer. Tuvo que andarse arrastrando en el suelo como bestia. Pero esa imagen de oro lo representaba a él. Él se mandó a representar la imagen. Tenía el rostro de él, de Nabucodonosor. Y mandó a todos que la adoraran. ¿Saben ustedes que en el libro de Apocalipsis dice que también se va a levantar una imagen de la bestia? Porque la bestia era Nabucodonosor. En el libro de Apocalipsis dice que también se va a levantar una imagen de la bestia. Y que se va a mandar a todos los pueblos de la tierra que adoren la imagen de la bestia. Y el que no la adore, se va a dar un decreto de muerte. Igual que allá. ¿Ustedes creían que la historia del libro de Daniel era una historia bonita para contarle a los niños del horno de fuego?
es una profecía para el tiempo del fin. Todo el libro de Daniel, desde el capítulo 1, que habla de la dieta de Daniel, es una profecía para el pueblo de Dios. La dieta del pueblo que va a vivir en el tiempo del fin es la dieta de Daniel. No sabían eso, ¿verdad? Ahí está todo en el libro de Daniel. El capítulo 2, la historia de la humanidad, es para el tiempo del fin. Pero el capítulo 3, que habla de la imagen de oro y el horno de fuego, tiene que ver con nosotros cuando se levante la imagen de la bestia. Y el capítulo 4, la locura de Nabucodonosor, tiene que ver cómo Dios va a humillar a los estadistas y a los hombres de la tierra, los que se levantan contra el Dios del cielo, y los va a humillar justo antes. El capítulo 5 de Daniel es la caída de Babilonia, y la Biblia habla, ha caído Babilonia. Eso tiene que ver con nuestros días. El capítulo 6, el capítulo 6 es Daniel echado en el foso de los leones. Tiene que ver cuando nosotros nos van a echar en el foso de los leones. Porque eso viene para todo el pueblo que guarde los mandamientos de Dios, que adore al único Dios verdadero. Hermanos, todo eso es profecía, todo el libro de Daniel. Muchos no saben esto. Yo tengo una serie que se llama Como estrellas a perpetua eternidad. Y en esa serie tengo una serie del libro de Daniel que estudio las profecías de Daniel. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11 y Daniel 12. Son los capítulos proféticos. Pero hay otros capítulos que no son proféticos, sino que parecen historia, como el capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 10, parecen historias. En esa serie que se llama Como estrellas a perpetua eternidad, yo estudio los capítulos históricos del libro de Daniel y les muestro que son todo profecía para el tiempo del fin. Por eso la mensajera del Señor dice que tenemos que estudiar el libro de Daniel para estos días, porque nos enseña lo que va a venir y cómo prepararnos para lo que viene. Bueno, no puedo seguir, el tiempo se me fue. Tengo que terminar la última noche de Babilonia. Me están diciendo que me quedan 10 minutos. Ay. Bueno, miren. El rey Belsasar escucha. Y Daniel le dice, acuérdate de tu abuelo. Acuérdate de todo lo que Dios hizo. Pero dice aquí que Dios lo humilló. Fue echado de entre los hombres. Se volvió como una bestia. Comió pasto del suelo y se mojaba con el rocío del cielo. Hasta que reconoció. Estoy leyendo Daniel 5:21. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place. El rey Nabucodonosor llegó a reconocer al Dios del cielo. Y Dios le devolvió la mente y le devolvió el trono. Y ahí cuando ustedes leen, cuando él vuelve otra vez al trono, ya no dice el Dios de Daniel. Ahora dice Jehová es mi Dios. Y lo aceptó como su salvador. Y Dios le restituyó. Y ese rey llegó a ser un cristiano que creía en el Hijo de Dios, porque hasta lo vio en persona en el horno de fuego. Dice el cuarto, no eché 3 dentro del horno de fuego, y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo sabía él que Dios tenía un hijo? Si no se lo hubiera explicado Daniel que ese era el Hijo de Dios. Él ya conocía de la verdad de Dios. Pero no se crean que su nieto no sabía de estas cosas. Estas historias se conocían en el palacio, se habían repetido de nación en nación, el mundo entero había sabido de estas cosas. Cuando vinieron a adorar la imagen de oro de Nabucodonosor, vinieron de todos los países de la tierra, de todas las naciones. El diablo había planeado hacer una nueva religión oficial de Babilonia, una religión universal y que todos adoraran la imagen. Lo mismo que va a pasar en nuestros días, una religión universal y que todos adoren la imagen de la bestia. Pero el Dios del cielo decretó diferente. Porque la idea era que al volver a sus tierras, todos iban a llevar el nuevo culto de la religión universal de Babilonia, adorar la imagen de oro. Pero el Dios del cielo tuvo a 3 jóvenes que por mantenerse leales a Dios y no postrarse delante de la imagen, fueron echados al horno de fuego.
Y dice que calentaron el horno 7 veces y hasta los hombres que los echaron en el horno de fuego cayeron fulminados, quemados por el calor, porque estaba tan caliente el horno de fuego. Pero los jóvenes que los ataron con sogas cayeron en el horno y parecía que se iban a hacer cenizas en segundos. Pero al rato dice que les dijeron: rey, mira dentro del horno. Y en medio del fuego vio a los 3 jóvenes. Ahora ya estaban desatados porque se habían quemado sus ataduras, se habían quemado. Pero andaban sueltos, caminando dentro del fuego sin quemarse. El rey Nabucodonosor se levantó del trono para ver y se espantó y dijo: ¿no fueron 3 los que eché dentro del horno? Sí, rey, fueron 3. ¿Y cómo veo a 4? Y el cuarto se parece al Hijo de Dios. Jesucristo dejó su trono en el cielo para venir a meterse en el horno de fuego con sus hijos. Acuérdense de eso, hermanos, cuando nos venga nuestra prueba a nosotros, el Hijo de Dios va a estar a nuestro lado. Todo eso lo sabía Belsasar. Todo eso lo sabía Belsasar. Miren lo que le dice Daniel. Y tú, versículo 22, su hijo Belsasar, le habló de su abuelo Nabucodonosor y luego le dice: y tú, su nieto Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Mira, hermano y hermana que me escuchas, lo más terrible es cuando uno conoce y endurece su corazón. Porque si Belsasar no hubiera conocido la verdad del Dios verdadero, tendría excusa. Pero lo terrible es que él conocía todo eso y sin embargo no humilló su corazón. Al contrario, versículo 23, contra el Señor del cielo te has ensorbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú, tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en los vasos sagrados. Y además de esto diste alabanza a los dioses de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, no le diste honra. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es esta, te la voy a decir, rey. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y tú dices: ¿y qué es eso? Yo no entiendo babilónico. Aquí viene la interpretación. Esta es la traducción o la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez es otra forma del verbo uparsin. Tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero del reino. Y Daniel le dijo: quédate con tus regalos. En esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años de edad. Darío era el tío de Ciro. Ciro era el general y Darío fue hecho rey de los medos y los persas. Esa misma noche fue tomada la ciudad de Babilonia. Oh, si yo les hablara de cómo fue tomada la ciudad de Babilonia y cómo cayó la ciudad, ustedes se sorprenderían.
Fue un milagro, pero Dios lo había profetizado. Enviado a Ciro y las aguas se secarán debajo de él, decía Isaías. ¿Se acuerdan que les dije, acuérdense de esto? El rey Belsasar estaba dentro y no se dio cuenta que el nivel del río estaba bajando. Ciro había mandado a desviar las aguas del río Éufrates. Y de noche cerraron el dique que habían hecho allá arriba, kilómetros arriba, lo cerraron. Las aguas que estaban corriendo se fueron y quedó en seco. Y por el agujero que quedó en la compuerta del río, en el barro, se metieron unos soldados, entraron en la ciudad y abrieron las puertas. No tuvieron que derribar el muro. La ciudad quedó intacta. Abrieron las puertas y el ejército de los medos y los persas entraron y tomaron, y el rey todavía estaba en el salón del palacio cuando lo tomaron y lo mataron delante de toda su gente. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido quebrado y ha sido dado a los medos y a los persas. No acababa de hablar Daniel cuando entraron los soldados en el lugar del banquete y fue tomado prisionero Belsasar y fue muerto esa misma noche, dice la Biblia. Esa fue la caída de Babilonia. Se secaron las aguas del río Éufrates. Todo esto tiene un simbolismo tremendo. Vayan a Apocalipsis, capítulo 16. Ojalá yo tuviera tiempo de terminar este sermón. Ya no lo voy a terminar hoy. Dice el versículo 9. Y los hombres se quemaron, está hablando de las plagas finales, con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Así como Belsasar no se arrepintió para darle gloria a Dios, por eso las plagas caerán sobre los impíos. Pero miren lo que dice, ese es el quinto ángel que derramó su copa sobre el trono de la bestia. Versículo 10. Y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron para darle gloria. Y el sexto ángel, escuchen, derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este río se secó para que estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonio, que hacen señales y van a los reyes de toda la tierra en el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estamos leyendo lo que está por suceder en la tierra cuando comiencen a caer las plagas del juicio de Dios. Y dice que el gran río Éufrates se va a secar para que entren los reyes que vienen del oriente. Ciro, mi ungido, se le llama en la Biblia. Pero ese nombre de ungido se aplica a Cristo, porque Ciro es el libertador de Israel y Cristo es el libertador del Israel moderno que viene a rescatar a su pueblo. Pero el río Éufrates se tiene que secar. Todo esto tiene un simbolismo tremendo. Cuando caiga Babilonia, ha caído Babilonia porque se han secado las aguas del río Éufrates. ¿Qué son las aguas? Las aguas sobre las cuales se sienta la ramera. ¿Quién es la ramera? ¿Cómo se llama la ramera? Babilonia la grande. Pero dice Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Las aguas donde estaba sentada la ciudad de Babilonia era el río Éufrates, pero representan pueblos, muchedumbres y lenguas que se van a secar
para dar camino a la liberación del pueblo de Dios. Oh, hermanos, esto es fascinante, tiene que ver con la caída de Babilonia, pero yo tengo que terminar aquí. Quizás otra vez termino este sermón. Si tienen interés en escuchar de esto, pidan la serie. Se titula la serie Como estrellas a perpetua eternidad. Es del libro de Daniel, es preciosa. Y ahora termino. La razón por la cual cae Babilonia es porque en vez de darle la gloria y la honra a Dios, le dieron la honra a los hombres, blasfemaron el nombre de Dios y adoraron a los ídolos. A los ídolos de oro, de plata, de piedra, de bronce, de madera y de piedra. ¿No le dieron gloria a quién? A Dios. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. Hay mucha gente que va a ser pesada en balanza porque estamos en la hora del juicio. Y van a escuchar la sentencia del Dios Todopoderoso: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Ojalá que ni tú ni yo seamos hallados faltos al ser pesados en la balanza de Dios. Pero ¿saben cuál es el pecado más grande? Daniel le dijo a Belsasar: y tú, sabiendo todo esto, no humillaste tu corazón delante de Dios. Hay mucha gente que se va a perder sin conocer a Dios por sus malas obras. Porque los que no conocieron de Dios se van a perder, pero no por no haber conocido de Dios, sino por sus malas obras, porque Dios escribió lo bueno y lo malo en la conciencia de cada persona. Y el que conoce a Dios va a ser juzgado por la ley de Dios, pero el que no lo conoce va a ser juzgado por su conciencia y se va a condenar porque hizo lo malo. Pero a los que conocieron la palabra de Dios, los condena lo que ellos conocieron. Le dijo Daniel a Belsasar: y tú, sabiendo todo esto, no te arrepentiste. Yo termino en esta noche diciendo: amigo, amiga que me escuchas, tú y yo tenemos más responsabilidad que el mundo que no conoce a Dios, porque tú y yo sí conocemos. Sabemos que hay un juicio, sabemos que la corte está en sesión en el cielo, sabemos que muy pronto el juicio va a pasar sobre los vivos y sabemos que cada persona va a ser pesado en la balanza de Dios. Si conociendo todo esto no nos arrepentimos y le damos gloria y honra al Dios del cielo obedeciéndole, peor será el castigo para nosotros. Cortará Dios nuestro reino y le pondrá fin. Qué terrible. Y yo podría decirte, y después de venir toda esta semana aquí y haber escuchado los temas, ya no tienes excusa. Porque el Dios del cielo te ha hablado por su palabra. No puedes decir delante de Dios que fue ignorancia. Y tú que me escuchas a través de la pantalla, no puedes decir que no sabes, porque Dios te lo ha revelado. Has escuchado su verdad, ahora no tienes excusa. En el día del juicio no le podrás decir al Señor: pero es que yo seguí esto porque eso fue lo que a mí me enseñaron. Porque yo seguí la religión de mis padres. No puedes ya decirle esto, porque Dios te dice: si yo no hubiera venido y te hubiera revelado todo lo que te revelé, tendrías excusa. Pero como has conocido y has visto y has oído lo que has escuchado y oído, no podrás decir que no conociste. Porque el Dios del cielo te trajo aquí esta semana para conocer su verdad. Él te llama a que te arrepientas cuando todavía hay tiempo. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, no postergues tu decisión. Hoy es el día aceptable, hoy es la hora de salvación. El Dios del cielo te está invitando a tomar una decisión en favor de Cristo y de su verdad. No postergues esa decisión. Hay una preparación que hacer y si viene el día del juicio para ti y te encuentras sin la preparación, vas a ser hallado falto. Que en ese juicio que se está llevando a cabo en el cielo, justo antes de la venida del Señor Jesús, tú y yo podamos ser encontrados fieles. Para eso necesitas darle la gloria y la honra a Dios.
necesitas tomar la decisión de obedecerle y seguir su palabra. ¿Qué le dirás en esta noche? Babilonia va a caer y todos los que sigan en Babilonia caerán con ella. Pero Dios tenía un pueblo dentro de Babilonia. ¿Y qué le dijo Dios a su pueblo? Salid de Babilonia, pueblo mío. Leamos nuestro último versículo y ese es el llamado, el versículo del Señor. Apocalipsis capítulo 18. Babilonia es el falso sistema religioso de la idolatría. Es el falso sistema que ha dado a beber a todas las naciones del vino de su furor. Después de esto, Apocalipsis 18:1, vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ¡Ha caído Babilonia, la gran ciudad! Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Noten, todas las naciones han bebido del vino en los vasos de oro y de plata sagrado, han mezclado el vino del error. Hermanos, Babilonia tiene un cáliz de oro en su mano. Apocalipsis 17. Dice el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. El cáliz de oro es que han mezclado vino en los vasos sagrados de Jehová. Han profanado la verdad de Dios en los vasos sagrados en los cuales se hacía el culto a Dios verdadero. Han dado a beber su inmundicia, han dado a beber su fornicación, han dado a beber su suciedad, han mezclado la verdad con el error, cuando la palabra de Dios dice que no se puede mezclar lo santo con lo profano. Profanaron los vasos sagrados. La iglesia madre, la iglesia grande, la Babilonia moderna, ha sacado los vasos sagrados de Jehová y ha dado a beber inmundicia en los vasos sagrados de Dios, porque han seguido las costumbres y prácticas paganas. Todos los días de fiesta de la antigua Babilonia son los días de la Babilonia moderna. ¿No me creen? Averigüen a ver si el 25 de diciembre, que dicen que es el nacimiento de Cristo, no es el nacimiento del dios Tamuz de los babilónicos. Pero hoy en día el mundo cristiano celebra el 25 de diciembre, que es abominación a Jehová, el día del culto al dios babilónico Tamuz. Lo celebran como que Cristo hubiera nacido un 25 de diciembre. Si había nieve en Belén en diciembre, Él no nació un 25 de diciembre. Y luego celebran el Día de Todos los Santos, que acaba de pasar, la semana pasada. El Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos. Vayan a ver si no es la fiesta babilónica de todos los dioses de Babilonia. El 1 y el 2 de noviembre estaba precedido por la noche de la brujería, de los magos, de los astrólogos y de los adivinos en Babilonia. Era la noche de los magos, astrólogos y adivinos, el 31 de octubre, que hoy le llaman Halloween. Y Halloween quiere decir Hallow, santo, in quiere decir la víspera, evening, la víspera del Día de los Santos, el 31 de octubre, porque el día del 1 de noviembre era la fiesta babilónica de todos los dioses de Babilonia. No se sorprendan si fue en una noche de Halloween que se celebró esta fiesta, porque sacaron a adorar todos los dioses de Babilonia. La noche de brujas, la noche, por eso llamaron a los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos a la fiesta en el banquete. Y el Dios del cielo quebrantó su reino. Todas esas fiestas que hoy en día la iglesia madre ha enseñado a guardar, le llaman Día de Todos los Santos, cuando era la fiesta de todos los dioses de Babilonia. Y el 2 de noviembre, el Día de Todos los Muertos, era el día en que los babilónicos hacían el culto a los muertos.
una doctrina pagana. Y por ahí puedo seguir, les puedo tomar una por una las fiestas de Babilonia y se las puedo demostrar que son las mismas fiestas que la Iglesia Católica ha cristianizado hoy en día y que el mundo entero las sigue. Y tengan cuidado, porque hasta en la Iglesia Adventista quieren meternos estas fiestas. Oh, ya quieren que se adore. Hasta el arbolito de Navidad lo meten en la iglesia. Fiestas paganas que las han cristianizado. Oh, mis hermanos, tengamos cuidado. Dice el Señor, porque todas las naciones, versículo 3 de Apocalipsis 18, han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Si tú quieres salvarte, tienes que salir de Babilonia, para que no recibas de sus plagas. La historia se repite, Babilonia cae. Se seca el río Éufrates para dar camino al libertador que viene del oriente, Jesucristo. Del este, el oriente es el este, de donde vendrá Cristo a libertar a su pueblo que está cautivo en Babilonia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú quieres salvarte, tienes que retirarte de las prácticas babilónicas. Tienes que limpiar tu vida, tienes que seguir al Dios verdadero, tienes que darle gloria y honra al Creador de los cielos y de la tierra. Como dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el segundo ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Que Dios nos ayude a aceptar su verdad, a proclamarla, a vivirla, a compartirla con otros. ¿Quieres en esta noche decirle, Señor, yo quiero darte toda la gloria y la honra a ti? Yo quiero estar preparado para el día de tu venida. Yo quiero de todo corazón servirte. Yo quiero enseñar estas verdades para que aquellos que aún no las conocen, las puedan conocer también. ¿Te atreves a unirte conmigo en esta hora y decirle, Señor, venga lo que venga, yo voy a estar de parte tuya? Aunque me echen en el horno de fuego, aunque me echen en el foso de los leones, yo estoy dispuesto a servirte, porque el Dios del cielo le va a tapar la boca a los leones. El Dios del cielo va a mandar a su Hijo para que entre contigo en el horno de fuego. ¿Quieres decirle en esta hora, Señor, quiero servirte, quiero serte fiel, quiero ser parte de este tu pueblo que espera tu venida y guarda tus mandamientos? El Señor te conoce a ti por nombre antes que hubieras nacido. Él dice, yo te conocí antes de tu nacimiento y te puse nombre. Tú eres mío, me perteneces. Yo te he escogido, tú eres mi escogido, mi ungido, para que abras puertas que nadie podrá cerrar. Dios te ha escogido a ti, mi hijo y mi hija, para que seas un testigo suyo en esta época final, en la historia final de este mundo. Él te quiere usar poderosamente para traer muchas almas a tus pies. ¿Quieres decirle, aquí estoy, Señor, envíame a mí? Pues vamos a pedírselo de todo corazón. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Nuestro amantísimo Padre y Dios, tú nos has hablado a través de tu palabra. Nos damos cuenta que hay cosas muy profundas y hermosas en tu santo libro. A veces leemos estas historias y no entendemos que en el libro de Apocalipsis todas tienen su cumplimiento y su remate. Te damos gracias, Señor, por tu santo libro. Te damos gracias por conocer estas cosas, porque nos has
ayudado a entender los símbolos y las figuras que tú usas para nuestros días y que se aplican para nosotros. Señor, sabemos que estamos viviendo en la hora del juicio y que muy pronto se escribirán en lo encalado de la pared con letras de fuego nuestra sentencia eterna. Ojalá que el Dios del cielo pueda encontrarnos fieles a Él. Que nunca se escriban las palabras: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Señor, por eso te venimos a pedir en esta hora que seas tú quien nos purifiques, que nos limpies con la sangre del Cordero, que podamos salir de aquí no solamente convencidos, pero sino convertidos por tu Espíritu. Que no sea solamente decisiones de la emoción, sino de la convicción de que eres tú quien nos has hablado a través de tu palabra. Confirma este mensaje en nuestros corazones y prepáranos para lo que viene, para el horno de fuego, para la prueba final, para la imagen de la bestia que se ha de levantar, donde todas las naciones de la tierra se verán obligadas a adorar a la bestia y a su imagen. Pero Señor, sabemos que tú vas a tener un pueblo, no 2 o 3 como los jóvenes hebreos, sino 144,000 que no doblarán sus rodillas delante de la imagen de la bestia. Nosotros queremos ser parte de ese pueblo que te esperará siéndote fiel. Sella esta decisión en nuestros corazones y fortalécenos, no para la prueba solamente que vendrá, sino para la prueba de hoy, Señor. Para la prueba de mañana por la mañana, cuando venga la tentación. Porque si no aprendemos a serte fieles ahora, que nadie nos persigue, que nadie nos amenaza, ¿cómo te seremos fieles cuando nuestra vida dependa de un hilo? Si ahora, Señor, que nadie nos amenaza, ni nos están quitando la vida, somos tan flojos con guardar tu santo sábado. Somos tan débiles con la tentación. ¿Qué será cuando venga el tiempo de prueba? Oh Señor, danos la fortaleza hoy para serte obedientes. Entendemos, Señor, que tu palabra dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué será cuando corras con los de a caballo? Si ahora que todavía no ha llegado esa prueba final, somos tan débiles, tan indecisos, somos tan flojos para hacer tu obra, para proclamar tu verdad, y nos doblamos fácilmente bajo la prueba y la tentación. Oh Señor, ¿qué será cuando llegue esa hora, cuando si estuvieran Daniel, Job, en nuestro medio no podrían salvar a nadie sino salvarse ellos mismos? Oh Señor, ayúdanos a que trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. Que estos mensajes no caigan en saco roto y que podamos tener un ejército de jóvenes que lo proclamen por todas partes de la tierra. Despídenos con tu bendición y llévanos en paz. Y que la merced de esta reunión, que tu mensaje y tu enseñanza se queden en nosotros para siempre.